asiento, por favor. Jalen y yo estamos muy agradecidos de enseñar algo muy preciado para ambos, sin temor como jóvenes. Como adolescentes, Jalen y yo hemos experimentado el temor, debido a que tenemos acceso a la información del mundo al alcance de la mano y debido a las presiones de la vida diaria. Podemos ser tentados a pensar demasiado y llenarnos de temor. Con todas las cosas que se nos vienen encima, el temor puede gobernarnos. Al igual que cargar una bolsa pesada a espaldas, si nuestra mente está llena de dudas, preocupaciones y temores, puede impedirnos que vivamos una vida sobreabundante. Pero podemos echar toda nuestra ansiedad sobre Dios y poner nuestra confianza en Él. Puede que nos preocupemos que no somos suficientes. Podríamos sentir que no estamos perdiendo las experiencias del mundo. Y puede que tengamos que enfrentarnos a la ansiedad. La palabra de Dios nos dice que somos más que vencedores. A medida que hacemos su palabra una prioridad, podemos vencer el temor. Dios puede quitarnos todo peso de encima. Como adolescentes, podemos vivir sin temor. Sí podemos. Por favor, vayan a Tercera de Juan. Tercera de Juan. Hay tantas cosas que suceden en el mundo hoy en día, por lo que muchos adolescentes están luchando con una creciente ansiedad. Según la definición de un diccionario, la ansiedad es un sentimiento de miedo, pavor e inquietud. Para muchos adolescentes, la ansiedad es algo con lo que nos enfrentamos diariamente. Es de agradecer que esto no es algo que Dios quiere para nosotros. Ya sea que a alguien se le haya diagnosticado la ansiedad o no, cada uno de nosotros ha tenido pensamientos de ansiedad, ¿cierto? Dios quiere que nos libremos de estos pensamientos y de toda la esclavitud mental que nos asedie. Echémosle un vistazo a Tercera de Juan 2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Este es el corazón de Dios para nosotros, que tengamos buena salud física y mentalmente. Dios es capaz y está dispuesto a ayudarnos a superar los desafíos mentales. Yo definitivamente estoy agradecido por eso. La oración es algo que me ayuda a vencer la ansiedad. Por favor, vayan a Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Veamos lo que Dios dice acerca de la oración. Filipenses capítulo 4. Vayamos al versículo 6. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Cuando me siento ansioso, oro. La oración, ya sea perfectamente con el Espíritu o con nuestro entendimiento, nos permite despojarnos de las cargas de nuestro corazón y ponerlas en manos de Dios. Algunas personas piensan que la oración tiene que ser un proceso formal, pero no tiene por qué ser así. Puede ser una simple conversación entre mi Padre Celestial y yo. Hablar con Dios acerca de un problema en nuestras vidas, ya sea grande o pequeño, es más útil de lo que a veces nos damos cuenta. La oración puede traer paz y claridad a una situación. Si algo es importante para nosotros, entonces es importante para Dios. Incluso cuando no sabemos exactamente por qué orar. Hablar en lenguas es una excelente manera de echar vuestra ansiedad sobre Dios. Vayamos a 1 de Juan capítulo 5. Primera de Juan capítulo 5. Comencemos en el versículo 14.
Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y el versículo 15. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. En estos versículos, Dios nos promete que nos escuchará y responderá a nuestras oraciones. Así que, no importa el obstáculo, seremos capaces de superarlo con el respaldo de Dios. Solo tenemos que confiar en que Dios proveerá para nosotros. Cuando ponemos nuestra confianza en el Señor, podemos tener confianza sin importar cuáles sean las circunstancias. Cuando estaba eligiendo a qué universidad ir, la oración me ayudó a manejar la ansiedad. Al entrar en mi último año de escuela secundaria, no sabía a qué universidad quería asistir. Sin embargo, sí sabía que quería ir a la universidad sin endeudarme. Sin embargo, no quería basar mis decisiones solo en el dinero y conformarme con una universidad que no fuera la mejor para mí. La oración me ayudó a encontrar la mejor universidad para mí. Mi oración diaria a Dios era que me ayudara a elegir la universidad correcta y que los costos de mi educación estuvieran completamente cubiertos. Al final, encontré una universidad que parecía ser lo mejor para mí. Tenía uno de los mejores programas de becas del estado para mi carrera, que me permitía estar lo suficiente cerca de mis amigos y familiares. Y había muchos creyentes en esa área, incluyendo algunos de mi familia. Sé que esto me ayudará a mantener a Dios como una prioridad en ese nuevo entorno. Aunque había decidido ir a la universidad, todavía estaba ansioso por los miles de dólares que necesitaría para asistir. Desde el punto de vista de los 5 sentidos, parecía casi imposible cubrir los costos de mi educación, y fui tentado a dudar de la capacidad de Dios. Pero me recordé que Dios promete que suplirá mi necesidad. Un día, mientras oraba y leía Efesios capítulo 3, decidí escribir en mi Biblia: ingresaré a la OSU, la Universidad Estatal de Ohio, gratis, sin pagar un solo centavo. Por favor, disculpen mi caligrafía. Cuando escribí esto, me prometí a mí no dudar de la capacidad de Dios. A partir de este punto estaba totalmente persuadido que Dios supliría mis necesidades. Así que intenté hacer todo lo que podía hacer creyendo y dejé que Dios se encargara. Solicité una beca tras otra, me puse en contacto con el personal, recibí consejos de otro. ¿Y saben qué sucedió? Recibí suficiente dinero para cubrir los 4 años de mi matrícula. Pero eso no era todo lo que Dios tenía para mí. También suplió la vivienda, la comida, el transporte, los libros, los útiles y las compras adicionales. Incluso me sobró dinero. Efesios 3:20 nos dice que Dios puede hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Al confiar en Dios y echar mi ansiedad sobre Él, vi que esta promesa se hizo realidad en mi vida y pude vencer la ansiedad. Nuestro Dios es bueno, ¿verdad? Otra cosa que podemos hacer para vivir sin temor y vencer la ansiedad es pedir ayuda. Por favor, vayan a Proverbios capítulo 11. Proverbios capítulo 11. Dios ha demostrado una y otra vez en la Biblia que si pedimos la guía de creyente de un mismo sentir, eso nos puede ayudar a superar las situaciones. Siempre es provechoso tener a alguien en quien uno confía que nos responsabilice de hacer la palabra. Con la creencia mutua podemos vencer nuestros obstáculos. Estamos aquí en Proverbios capítulo 11, veamos el versículo 14. Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad.
La palabra seguridad en este versículo también se puede definir como victoria. En algún momento de nuestras vidas tendremos desafíos que no podremos superar solos. Compartir nuestros problemas con alguien no es ser una carga o ser débil, sino que puede ayudarnos verdaderamente a superar situaciones negativas. Hablar con otros creyentes de un mismo sentir puede ayudarnos a alinear nuestros pensamientos con la palabra para que podamos vencer. Una perspectiva adicional puede ayudarnos a darnos cuenta de que nuestras ansiedades y desafíos son pequeños en comparación con el poder de Dios. Correcto. Vayamos a Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Edificar la palabra de Dios en nuestras mentes también nos ayuda a vivir sin temor. La palabra de Dios está llena de instrucciones para manejar todos los desafíos a los que nos podemos enfrentar. Edificar la palabra en nuestras mentes nos ayuda a prepararnos para los momentos en que sentimos abrumados. Cuanto más promesas de Dios conozcamos, más tendremos para reclamar cuando las necesitamos. Lo importante es mantener la palabra en nuestras mentes cuando enfrentamos presión. He luchado con pensar demasiado en mi propia vida. En el pasado, recuerdo que me ponía tan ansioso por cosas que parecían que otros eran capaces de manejar fácilmente. Parecía que cada nueva experiencia a la que me enfrentaba me causaba mucho miedo. Estudiaba la palabra, pero cuando me enfrentaba a una situación que se me hacía sentir incómodo, dejaba que mis pensamientos se convertían en ¿y qué tal si? Y pensaba en el peor resultado posible. Lo que finalmente me ayudó a liberarme del miedo fue entender verdaderamente cómo cambiar mi forma de pensar para pensar de acuerdo a la palabra y renovar mi mente. Al crecer en el ministerio, había escuchado la frase renovar la mente durante mucho tiempo, pero nunca había entendido realmente su importancia. Para mí parecía que pensar en cada resultado era la única forma en que podía descubrir cómo manejar una situación estresante. Pero en realidad, esto solo me ponía más ansioso. Cuando finalmente entendí cómo guardar la palabra en mi corazón, pude controlar mis pensamientos. Veamos Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Renovar nuestra mente no es negar que existe un problema o ignorar nuestras emociones. Es enfocarnos en las promesas de Dios en vez del problema y confiar en que Él suplirá nuestras necesidades. En vez de pensar en lo mal que podía resultar una situación, tenemos que pensar en lo que Dios ha prometido que hará por cada uno de nosotros para que el miedo no surja en nuestras mentes. En vez de tener una mentalidad negativa, podemos hacer confesiones positivas. Así es. Vayamos a Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Nuestros pensamientos y lo que nos decimos a nosotros mismos puede tener un gran impacto. Lo que nos decimos a nosotros mismos afecta directamente nuestros pensamientos, sentimientos y situaciones. Cuando tenemos un pensamiento negativo, hay dos maneras en que podemos manejarlo. Podemos dejar que los pensamientos negativos ganen y se apoderen de nosotros, o podemos cambiar la forma en que percibimos una situación. Cada pensamiento negativo que llega repetidamente a nuestra mente, ¿saben qué? Podría ser cierto. Pero lo que también podría ser cierto es, ¿y qué tal si todo nos sale bien? ¿Y qué tal si todo nos sale bien? Cuando pensamos con confianza, estaremos seguros. Cuando estamos dudando continuamente, nos preocupamos y tememos. Estamos literalmente empeorando nuestra situación. Entonces, ¿por qué vamos a permitir que nuestros pensamientos sean influenciados por el mundo y el adversario?
Con las distracciones del mundo, puede ser un desafío alinear nuestros pensamientos con la palabra, pero controlar nuestros pensamientos vale la pena si queremos vivir sin temor. Por medio de la oración, de pedir ayuda y edificar la palabra de Dios, podemos despojarnos de la ansiedad. Otra cosa a la que se enfrentan los adolescentes hoy en día es el miedo a perder algo. A medida nos enfrentamos a situaciones difíciles en las que tenemos que elegir alinear nuestras acciones con la palabra o con el mundo. Dios promete recompensar nuestra fidelidad. Cuando ponemos a Dios primero como una prioridad en nuestras vidas y elegimos honrarlo en nuestras acciones, Él cuidará de nosotros. Podemos ser tentados a pensar qué hacer la palabra, especialmente cuando los que nos rodean no la hacen. ¿Hará que nos perdamos algo o nos haga sentir como un marginado social? No tenemos que temer perdernos lo que el mundo tiene para ofrecer al elegir andar con Dios. Estamos en Filipenses capítulo 4, leamos el versículo 19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dios promete que no permitirá que algo les falte a sus hijos en alguna categoría de la vida, incluyendo la de perderse aquello que nos hará felices. Como adolescentes, el mundo nos ofrece una experiencia en la que es normal cualquier cosa sin importar las consecuencias. La mentalidad de solo se vive una vez. Dios quiere que dejemos atrás las acciones y los pensamientos del mundo, pero no es para que nuestra vida sea miserable. Lo hace porque sabe que los placeres del mundo no nos traerán verdadera satisfacción. Todos somos tentados en algún momento. Las cosas que están tan normalizadas en este mundo, fumar, beber, el sexo, incluso obsesionarse con conseguir la mayor cantidad de dinero posible, estas son tentaciones con las que todos lidiamos. El mundo hace de todas estas cosas una prioridad. ¿Y por qué? Es la forma en que el adversario nos aleja más de Dios, de la verdad, y nos tienta a poner las cosas por encima de Dios. Todas estas cosas pueden hacer que la vida parezca más fácil o más llevadera de alguna manera. Pero la verdad es que cualquier cosa que vaya en contra de su palabra no puede beneficiarnos a largo plazo. El mundo tiene soluciones temporales, mientras que Dios ofrece verdadero alivio, guía y recompensas eternas. Como dice Colosenses 3:2, ponemos la mira, los pensamientos en las cosas de arriba, no en las terrenales. Cuando mantenemos a Dios como una prioridad en nuestras vidas, Él nos recompensará. Eso es verdad. Dios sabe que enfrentaremos desafíos, pero por medio de su palabra, Él nos ha dado una solución, una forma de manejar toda situación negativa. No tenemos que depender de lo que el mundo ofrece para ser aceptados, y no tenemos que temer que nos perdamos algo. Volvamos a Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Otra cosa a la que se enfrenta mucho de nuestra generación es el miedo a fracasar, a no ser suficientes. Este miedo puede surgir debido a la presión de la sociedad, la familia, los amigos, otros adultos o incluso nosotros mismos. Miedo a elegir la clase equivocada, el deporte equivocado, la universidad equivocada, las amistades equivocadas, las relaciones. La lista es interminable. Queremos llegar a ser la mejor versión de nosotros mismos a medida que maduramos. Para lograrlo puede ser difícil.
Tenemos, gracias a Dios, tenemos a alguien que ya sabe y que entiende nuestras preocupaciones. Tenemos un Padre Celestial que nos conoce personalmente a todos y a cada uno de nosotros. Dios sabe Él cuándo, el dónde, el cómo de toda nuestra vida. Estamos en Romanos 8. Y echemos un vistazo al versículo 28. Romanos 8, 28. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Incluso cuando no sabemos lo que va a pasar en nuestro futuro, podemos tener paz porque tenemos un Padre Celestial que se asegurará de que todo salga bien para sus hijos. Yo vi esto en mi propia vida. Para cuando uno cumple los 18 años, puede parecer que se supone que debe saber qué carrera estudiar, si debe asistir a la universidad o no, y que básicamente planificar los próximos 30 años de su vida. Cuando cumplí 18, no sabía qué carrera estudiar, no sabía a qué universidad ir, y no tenía ni siquiera idea de que si quería estudiar mi carrera deportiva en la universidad. Estaba extremadamente abrumada. Parecía que todos a mi alrededor sabían exactamente cómo sería su futuro, y yo no tenía idea del mío. Tenía miedo de cómo sería el próximo año para mí. ¿Debería practicar deportes en la universidad? ¿Qué universidad era la mejor para mí? ¿Qué quería hacer con el resto de mi vida? Tuve la tentación de compararme con los demás y sentir que yo no era lo suficiente. Estaba perdiendo el sueño y me estaba poniendo ansiosa por lo cerca que se acercaban las fechas límites para la universidad. Oraba constantemente a Dios para que me guiara. En una universidad ya había hecho una prueba para intentar ser parte del equipo de voleibol y me dijeron que regresara, que volviera a jugar con el equipo y que el entrenador decidiría cuántas becas iba a recibir. Así que mi papá y yo regresamos allá, y cuando nos detuvieron en el estacionamiento, me quedé en silencio. Algo en mí me decía que no estaba en la universidad correcta y que realmente no quería practicar deportes en la universidad, sin importar cuántas becas me ofrecieran o cuánto amaba ese deporte. Simplemente no era lo mejor para mi vida y para el lugar en el que estaba. Entonces mi papá y yo oramos a Dios para que yo estuviera segura de que estaba en paz con mi decisión de no ir a esa universidad en particular, y sentí un gran alivio una vez que tomé esa decisión. Estaba en paz. Más tarde, elegí ir a una universidad local. Recibí las becas que cubren mi educación y otros gastos, a pesar de no practicar ningún deporte en la universidad. Además, puedo quedarme en casa, seguir trabajando y estar cerca de las personas que me motivan a ser mejor persona. Algunos pueden pensar que quedarse en casa no es la mejor opción, pero para mí era exactamente donde necesitaba estar. No puedo decirles la cantidad de veces que he podido ayudar a las personas de mi comunidad, ya sea con una simple oración o incluso escuchando a quienes lo necesitan. He podido compartir la palabra de Dios y representarlo a Él. Cada uno elige su propio camino y podemos confiar en que Dios nos mostrará la mejor dirección para nuestras vidas. Él no desea que fracasemos, sino que florezcamos. Dios es bueno. Los adolescentes también pueden temer no estar a la altura de los estándares de la sociedad. La presión de vivir de acuerdo con el estándar del mundo nos asedia, especialmente con las redes sociales. Vemos la vida de los demás casi constantemente. Si bien podemos ser tentados a compararnos con lo que vemos, este es un truco del adversario. Ya sea por el éxito, la inteligencia o incluso por nuestra apariencia. Podemos temer no poder estar a la altura de las expectativas del mundo. Pero el estándar de Dios es el único que realmente importa.
Compararnos con los demás solo nos roba la alegría. Cuando era más joven participaba en muchos deportes y actividades. Las clases de baile era una de ellas. Durante 9 años me dediqué mucho a los concursos de baile y a las representaciones. Mi estilo favorito era el ballet. Ahora, si nos fijamos en la mayoría de los bailarines de ballet, son extremadamente delgados, normalmente un poco más altos y son extremadamente disciplinados. Naturalmente, esto es exactamente lo que cada bailarín de mi edad se esforzaba por hacer. Bueno, en el mundo del ballet uno puede trabajar muy duro y ser el bailarín con mayor talento, pero no tener el aspecto que la compañía de ballet está buscando. Este tipo de actitud hacia tipos específicos de cuerpo continuó a medida que crecía. Cuando comencé a practicar algunos deportes y fui a la escuela secundaria, a veces las personas más críticas son las de tu edad. La imagen corporal es un gran problema en la mayoría de las escuelas, no solo para las mujeres, sino también para los hombres. Las redes sociales no han hecho nada más que empeorar este problema. El mundo te dirá constantemente que eres demasiado flaco, demasiado gordo, no lo suficientemente guapo o no lo suficientemente varonil. Y déjenme decirles lo siguiente, nunca van a ser perfectos según los estándares del mundo. A lo mejor sea difícil de entender, nadie es perfecto. Según los estándares del mundo, solo ha habido una persona perfecta, Jesucristo. Incluso Él no fue aceptado por medio mundo. ¿Por qué habríamos de esperar que nosotros sí? Pase lo que pase, al menos una persona tendrá algo negativo que decir sobre ti. Es por eso que escuchamos lo que Dios dice sobre nosotros y no el mundo. Incluso con todos nuestros errores, inseguridades e imperfecciones, Dios todavía nos ama por lo que realmente somos. Nuestro Dios es un Dios de amor. Echemos un vistazo al Salmo 139. Salmo 139. Y veamos lo que Dios tiene para decirnos. Salmo 139, versículo 14. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien. No necesitamos preocuparnos por lo que el mundo dice sobre nosotros cuando Dios dice que somos maravillosamente hechos. No necesitamos dejar que los estándares de la sociedad nos hagan sentir cohibidos. Somos lo que Dios dice que somos. Todo lo que tenemos que hacer es creerlo nosotros mismos. No tenemos que tener miedo de que no somos suficientes o de que somos un fracaso. No importa cuántos defectos e imperfecciones tengamos. El amor de Dios por nosotros es incondicional. No importa lo que los demás piensen de nosotros, seguimos siendo justos a los ojos de Dios. El hombre perfecto, Jesucristo, fue odiado por algunos, pero no permitió que el juicio y el odio del mundo le impidieran cumplir la voluntad de Dios. Y nosotros tampoco deberíamos. Podemos vivir sin temor como adolescentes. No tenemos por qué preocuparnos cuando tenemos a Dios con Él. Con Él podemos superar todos los desafíos que enfrentamos. El mundo en el que vivimos está lleno de dudas, preocupaciones y miedos. Pero con la palabra de Dios podemos vencer. Podemos superar la prisión mental de la ansiedad. No tenemos que preocuparnos por perdernos los placeres del mundo cuando Dios tiene mucho más reservado para nosotros. Y no necesitamos la aprobación de la gente cuando ya tenemos la aprobación de Dios. Como adolescentes o a cualquier edad, nos enfrentaremos a situaciones difíciles.
El adversario no nos la pondrá fácil, porque sabe el poder que tenemos como hijos de Dios. Por lo tanto, tenemos dos opciones a la hora de afrontar los retos. Podemos dejar que el diablo gane y sucumbir ante el miedo. O podemos vencer el temor, confiando en Dios en todo aspecto de nuestras vidas. Entonces, esta próxima semana, vivamos sin temor como adolescentes o a cualquier edad, eligiendo andar con Dios. Dios les bendiga.